El aire en el círculo platino siempre poseía la misma fragancia calculada, una sinfonía olfativa de cuero envejecido, el aroma tostado del café de especialidad recién molido y esa nota cítrica, casi subliminal, de un ambientador exclusivo que no gritaba lujo, sino que lo susurraba con la discreción de un secreto bien guardado. Amara Diallo inhaló profundamente, un gesto que apenas alteró la serenidad de su porte. No era la opulencia en sí lo que había venido a calibrar, sino la escurridiza autenticidad que con demasiada frecuencia se ocultaba o se corrompía tras sus dorados velos. Su visita de aquel día, sin previo aviso formal a la cúpula directiva de este bastión del poder empresarial madrileño, enclavado en un suntuoso palacete del barrio de Salamanca, tenía precisamente ese objetivo: olfatear la verdad desnuda bajo el lustroso barniz de las apariencias. Su traje pantalón, de un gris marengo profundo y corte impecable, era la obra maestra de un sastre parisino, cuyo nombre solo circulaba entre una clientela selecta, una prenda que destilaba una elegancia que no necesitaba la validación de logotipos visibles. Su cabello, una compleja arquitectura de trenzas finas y apretadas, estaba recogido en un moño bajo y escultural que realzaba la nobleza de sus facciones, herencia directa de su Senegal natal. Sus ojos oscuros, grandes y expresivos, parecían capaces de absorber cada detalle del entorno sin emitir un juicio precipitado, o al menos no uno que se manifestara externamente. En su muñeca izquierda, un reloj de diseño minimalista y correa de piel negra, un regalo simbólico de su primer consejo de administración tras la exitosa salida a bolsa de Dialotech Global, marcaba con precisión las 11:03 de una mañana de martes que se sentía anormalmente cálida para ser los albores de octubre en Madrid. Lucía Fernández, la joven recepcionista cuyos ojos vivaces contrastaban con una sonrisa que parecía más ensayada que espontánea, la había recibido con una profesionalidad eficiente, aunque Amara notó un fugaz destello de sorpresa en su mirada al verla cruzar el umbral. «¿Señora Diallo? Bienvenida al Círculo Platino. El señor Alonso Herrera ha sido notificado de su llegada. Si es tan amable de acompañarme, puede esperar en nuestro salón ámbar». Con un gesto cortés, le ofreció una estilizada botella de agua mineral con la discreta etiqueta del club y una tablet que mostraba las últimas noticias económicas internacionales. Amara asintió con una leve inclinación de cabeza, aceptando únicamente el agua. Prefería mantener las manos libres y la mente despejada para observar. El salón ámbar era una oda a la opulencia contenida, una sinfonía visual de tonos ocres, dorados y maderas nobles pulidas hasta alcanzar un brillo satinado. Pesadas butacas de cuero Chester, de un color coñac profundo, invitaban a conversaciones confidenciales y a la firma de acuerdos trascendentales. En las paredes revestidas de seda adamascada, una selecta colección de grabados de Goya, pertenecientes a una serie poco difundida sobre los caprichos de la sociedad, alternaba con lienzos abstractos de reconocidos artistas españoles contemporáneos. Cada obra estaba iluminada por una luz cálida y focalizada, y acompañada por una minúscula placa dorada con el nombre del artista y el título. El silencio era casi palpable, denso y reverente, apenas perturbado por el suave susurro de las páginas de un periódico financiero que un caballero canoso, de aspecto distinguido, leía absorto en un rincón distante, junto a una imponente chimenea de mármol apagada. Amara seleccionó con cuidado una butaca que, sin resultar ostentosa, le ofrecía una visión estratégica de la entrada del salón y del movimiento en el pasillo adyacente. Su empresa, Dialotech Global, aquel gigante tecnológico que había germinado a partir de una modesta startup en un pequeño local alquilado en el barrio del Poblenou de Barcelona, para luego transformarse en un actor global indispensable en los campos de la inteligencia artificial aplicada y las soluciones energéticas sostenibles, estaba en las etapas finales de considerar una alianza estratégica que podría culminar en una adquisición directa con una de las consultoras financieras más antiguas y supuestamente prestigiosas de España. Dicha consultora, Alonso & Partners, tenía su sede operativa y celebraba muchas de sus reuniones cruciales aquí mismo, en las suntuosas instalaciones del Círculo Platino. La cultura interna de un socio potencial, Amara lo había aprendido a un coste muy alto a lo largo de su carrera. Era un activo tan fundamental, o incluso más, que sus balances financieros.
Y esa cultura, a menudo, solo se revelaba en los detalles no guionizados, en las interacciones espontáneas. Transcurrieron apenas 5 minutos, durante los cuales Amara repasó mentalmente los puntos clave de su estrategia de evaluación, cuando una voz sonora, con un timbre ligeramente impostado que pretendía transmitir autoridad, rompió la quietud reverencial del pasillo exterior. No, Benito. Te repito que cerramos esa operación con los suizos antes del viernes, o aquí van a rodar cabezas, te lo aseguro. Y consígueme a Valcárcel al teléfono inmediatamente. Ese hombre necesita entender de una vez por todas quién lleva la batuta en estos asuntos. La puerta del salón ámbar se abrió con un empujón enérgico, desprovisto de cualquier sutileza, y por ella entró Javier Alonso Herrera. Era un hombre que a simple vista rondaría los 45 o 50 años, aunque su denodado esfuerzo por aparentar una juventud más lozana resultaba casi dolorosamente evidente en el tono excesivamente anaranjado de su bronceado artificial y en la rigidez casi arquitectónica con la que su cabello, de un castaño que luchaba por no ser gris, estaba engominado hacia atrás. Era un hombre que, a simple vista, rondaría los 45 o 50 años, aunque su denodado esfuerzo por aparentar una juventud más lozana resultaba casi dolorosamente evidente en el tono. Su traje, de un azul eléctrico que vibraba con una intensidad casi ofensiva, incluso bajo la luz cálida y tamizada del salón, parecía más una declaración de intenciones que una elección de buen gusto. Una corbata de seda con un estampado geométrico llamativo y un reloj de oro de dimensiones considerables que destellaba con cada movimiento de su muñeca completaban un atuendo que proclamaba nuevo rico con la estridencia de una sirena de alarma. Colgó la llamada con un gesto teatral, casi una performance para una audiencia inexistente, y su mirada barrió el salón con la suficiencia de un emperador inspeccionando sus dominios. Se detuvo bruscamente en Amara. En sus ojos claros, bajo unas cejas perfectamente perfiladas, Amara vio encenderse una secuencia de emociones en rápida sucesión. Primero, una sorpresa indisimulada, luego una confusión momentánea, y finalmente, una expresión de mal disimulado desdén que le resultó dolorosamente familiar. Su mirada la recorrió de arriba abajo, sin el menor atisbo de cortesía, en una tasación rápida, invasiva y profundamente ofensiva. Amara permaneció inmóvil, sosteniendo su mirada con una calma gélida que pareció crispar aún más los nervios de Javier Alonso Herrera. Conocía esa mirada. La había encontrado en innumerables salas de juntas, en los controles de pasaportes de aeropuertos internacionales, en los comedores privados de restaurantes con estrellas Michelin. Era la mirada que la despojaba en una fracción de segundo de sus 2 décadas de logros empresariales, de su intelecto afilado, de su compleja humanidad, y la reducía a una única y simplista categoría: el color de su piel en un espacio donde se presuponía, con una arrogancia implícita, que ese color no debía estar presente, o si lo estaba, debía ser en un rol subalterno, de servicio, invisible. Se preguntó, no por primera vez, cuánta energía vital consumía simplemente existiendo en esos espacios, resistiendo el peso de esas miradas. Javier Alonso Herrera carraspeó sonoramente, un preludio a su inminente intervención. Se acercó con la zancada amplia y segura de quien se siente no solo cómodo, sino propietario del terreno que pisa. ¿Sí?, inquirió, su tono deliberadamente alto, con una inflexión que bordeaba la impertinencia. Era el tono que uno podría usar para dirigirse a alguien con supuestas dificultades auditivas, o, más probablemente, a alguien a quien no se considera digno de una conversación en un tono normal y respetuoso. ¿Se le ofrece algo? Le informo que si busca el Departamento de Recursos Humanos para alguna entrevista de nivel básico, o quizás si tiene alguna consulta para el servicio de catering referente al evento de esta noche, me temo que se ha equivocado de planta. Esta, enfatizó la palabra con un gesto amplio de su mano enjollada, es la zona noble del Círculo Platino, reservada exclusivamente para socios, sus invitados y reuniones de muy alto standing. Amara cerró con un suave clic la tablet que apenas había hojeado y la depositó con cuidado sobre la mesita de caoba pulida a su lado. Se incorporó con una gracia fluida, casi felina. Y su 1,75 m de estatura pareció ganar en presencia gracias a la serenidad imperturbable que emanaba. «Buenos días, señor Alonso Herrera». Su voz,
un contralto cálido y modulado, con ese leve y encantador acento francés que a veces se traslucía cuando hablaba español, vestigio de sus años de formación en Quec París, era firme, clara y desprovista de cualquier inflexión de servilismo. Soy Amara Diallo. Tenía una cita exploratoria, debidamente agendada, con la dirección de consultores Alonso & Partners, para discutir una posible sinergia estratégica de considerable alcance. La sonrisa que se dibujó en los labios de Javier Alonso Herrera fue una obra maestra de la condescendencia, una mueca que pretendía ser amable pero que destilaba superioridad. «¿Diallo?», repitió, paladeando el apellido como si fuera un manjar exótico de sabor dudoso. Perdone mi ignorancia, pero ese apellido no me resulta familiar en nuestros círculos. ¿De qué empresa? Me dice usted qué es». Hizo una pausa teatral antes de la palabra empresa, cargándola con todo el peso de su escepticismo y su prejuicio. Porque verá, el Círculo Platino y las entidades de prestigio que operan desde estas instalaciones, como mi propia firma Alonso & Partners, únicamente establecemos colaboraciones con líderes de mercado absolutamente consolidados. Hablamos, si me permite la franqueza, de un cierto nivel. ¿Comprende usted a qué me refiero? Se ajustó el nudo de la corbata, un gesto de autoafirmación que a Amara le pareció casi una caricatura. «Comprendo perfectamente el concepto de nivel, señor Alonso», replicó Amara, sus ojos oscuros fijos en los de él, sin vacilar. «Diallo Tech Global. Quizás haya tenido la oportunidad de leer sobre nuestras innovadoras soluciones de inteligencia artificial para la optimización de mercados energéticos globales o nuestros avances en el campo de las energías renovables a gran escala». Mantuvo la voz en un tono neutro, puramente informativo, aunque por dentro una vieja y conocida fatiga comenzaba a extenderse por sus miembros. «Aquí vamos de nuevo», pensó. «La prueba de credibilidad, el interrogatorio sutil, el baile de la duda». Javier parpadeó. Una levísima sombra de incertidumbre pareció cruzar su rostro por una fracción de segundo, un indicio de que quizás el nombre Diallo Tech Global había logrado atravesar la gruesa capa de su autocomplacencia. Pero se recompuso con la velocidad de un político experimentado. «Diallo Tech. Sí, creo que he hojeado algo al respecto en alguna de esas revistas de emprendimiento digital, ¿verdad?». El tono que utilizó intentaba minimizar cualquier posible importancia, relegando a Diallo Tech Global a la categoría de una startup más, una de tantas que brotaban y se marchitaban en el volátil ecosistema tecnológico. «Bueno, permítame informarle que las sinergias estratégicas que se forjan en este entorno pasan por un filtro extraordinariamente riguroso. Exigimos socios con una trayectoria absolutamente impecable, con referencias intachables en el sector tradicional». Se detuvo, dejando que la implicación de que Amara y su empresa carecían de tales credenciales flotara densamente en el aire entre ellos. «Nuestra trayectoria, señor Alonso, ha sido calificada de disruptiva y excepcional por publicaciones de la talla de Forbes, The Wall Street Journal y The Financial Times», informó Amara, su voz manteniendo la misma calma inquebrantable, pero ahora con un filo de acero apenas perceptible, como el brillo de un bisturí bajo una luz quirúrgica. «Y en lo referente a las referencias que menciona, creo que nuestros actuales socios estratégicos en el índice DAX alemán, en el CAC 40 francés o en el FTSE 100 británico, podrían proporcionarle algunas que consideraría, sin duda, bastante sólidas y tradicionales». La mención directa y sin ambajes de esos influyentes índices bursátiles europeos pareció descolocar a Javier de manera más visible esta vez. Una ligera contracción nerviosa apareció en la comisura de su boca y sus ojos buscaron instintivamente la figura tranquilizadora de Lucía en la recepción, como si esperara que la joven desmintiera las palabras de Amara o le ofreciera algún tipo de salvoconducto para salir de aquella ya incómoda situación. Lucía Fernández, sin embargo, seguía tecleando con una concentración casi febril en su ordenador, la cabeza gacha, su cabello castaño ocultando su expresión. Amara sabía, con la certeza que da la experiencia, que la recepcionista no se estaba perdiendo ni una sola palabra de la conversación. Bueno, concedió Javier, intentando recuperar su aplomo con una risa forzada que sonó más a un carraspeo nervioso. Impresionantes credenciales verbales, no lo niego. Pero aquí, en el Círculo Platino, y especialmente en Alonso & Partners, valoramos los hechos tangibles, los resultados demostrables, la solidez contrastada.
El señor Valcárcel, nuestro estimado director general, es una persona extremadamente selectiva con sus interlocutores y sus compromisos. ¿Dispone usted, por casualidad, de alguna carta de presentación de alguno de nuestros socios más insignes del club? ¿Alguna introducción formal por parte de una figura reconocida en el panorama empresarial español? Su mirada volvió a recorrer la figura de Amara, deteniéndose esta vez un instante de más en su bolso, un diseño atemporal de Hermès, epítome del lujo silencioso y la artesanía exquisita, como si intentara calcular su valor y al mismo tiempo cuestionar su autenticidad, fallando estrepitosamente en ambos intentos. Mi carta de presentación más elocuente, señor Alonso, dijo Amara, inclinando ligeramente la cabeza con una dignidad regia. Es la valoración actual de mi compañía en los mercados internacionales que supera los 50.000 millones de euros y los proyectos de transformación digital y energética que hemos liderado con éxito en más de 30 países. Asumí, quizás con una ingenuidad impropia de mi posición, que tales hechos tangibles serían suficientes para merecer una conversación preliminar sobre una posible colaboración mutuamente beneficiosa. Un pensamiento fugaz, teñido de una amarga ironía, cruzó su mente. La misma vieja historia, diferente escenario. No importa el idioma, ni el país, ni el sector. El traje que he visto es diferente, la oficina en la que me encuentro es diferente. Pero la melodía del menosprecio, esa insidiosa cantinela que cuestiona tu legitimidad por el simple hecho de ser quien eres, es una constante universal. Recordó con una claridad dolorosa a un inversor de capital riesgo en sus inicios, allá en Barcelona, un hombre de traje gris y sonrisa paternalista, que le había sugerido amablemente, tras escuchar su ambicioso plan de negocio, que quizás debería dedicarse a algo más acorde con sus evidentes encantos y menos estresante para una chica como ella. Había tardado 7 años, pero finalmente había comprado la totalidad de la participación de aquel inversor en una empresa que él había considerado demasiado arriesgada, multiplicando por 100 el valor inicial. La satisfacción, aunque tardía, había sido inmensa. Verá, señora. Diallo. Javier casi paladeó el apellido con una lentitud deliberada, como si fuera un vocablo extranjero que se resistiera a pronunciar correctamente, o peor aún, como si disfrutara de la sutil incorrección. Aquí en el Círculo, y por extensión en mi firma, tenemos ciertos protocolos, ciertos estándares que debemos mantener para preservar la exclusividad y el prestigio que tanto nos ha costado construir. No cualquiera puede simplemente llegar sin anunciarse y exigir una reunión con la cúpula directiva para hablar de sinergias y otras vaguedades. Hizo un gesto vago y displicente con la mano, como si estuviera espantando una mosca molesta, o como si la propia palabra sinergias fuera un concepto demasiado plebeyo para su refinado entendimiento. Quizás, si me deja usted una tarjeta de visita, algún folleto bien impreso de su Diallotech, podríamos echarle un vistazo en algún momento de ocio cuando tengamos un hueco en nuestra apretadísima agenda. Aunque francamente, le adelanto que ahora mismo estamos inmersos en negociaciones de una envergadura y una complejidad que dudo mucho que... bueno, que pueda usted imaginar. La paciencia de Amara Diallo, ese recurso precioso que había cultivado con la disciplina de un monje zen a lo largo de 2 décadas, de abrirse camino a codazos en mundos empresariales predominantemente blancos, predominantemente masculinos, y casi siempre profundamente escépticos ante su mera presencia, comenzaba a erosionarse visiblemente. No era la flagrante ignorancia de Javier Alonso Herrera sobre la magnitud y la influencia real de Dialotech Global lo que la irritaba. Eso, hasta cierto punto, era perdonable. Su compañía a menudo prefería la discreción estratégica a los titulares de la prensa generalista, sino la absoluta y gratuita falta de respeto, la insultante presunción de superioridad que emanaba de cada poro, de cada gesto, de cada palabra cuidadosamente elegida por aquel hombre. «Señor Alonso Herrera», dijo Amara, y su voz, aunque seguía siendo baja, ahora había perdido cualquier atisbo de la calidez inicial. Era el tono que usaba en las raras ocasiones en que tenía que tomar decisiones drásticas en su consejo de administración, un tono que no admitía réplica. Permítame corregirle en varios puntos. Primero, no he venido a exigir absolutamente nada. Tenía una cita debidamente agendada a través de los canales que su propia organización establece para estos menesteres, con la señora Pilar Domínguez, del Departamento de Desarrollo Estratégico. Segundo,
Dialotech Global no suele invertir recursos en la impresión de folletos. Nuestra envergadura, como le he mencionado, se mide en innovación disruptiva, en patentes registradas y en resultados financieros auditados, no en la calidad del papel satinado. Y tercero, hizo una pausa, y sus ojos oscuros se clavaron en los de Javier con una intensidad que lo hizo retroceder un imperceptible paso. Lamento profundamente haber interrumpido sus importantísimos asuntos de verdadera envergadura. Es evidente que esta conversación, tal como usted la está conduciendo, no va a resultar productiva para ninguna de las partes. Se levantó con decisión, tomando su elegante bolso de la mesita. Javier pareció genuinamente sorprendido por su movimiento resuelto. Quizás había esperado que ella suplicara, que intentara impresionarlo con más datos, que se deshiciera en halagos para ganarse su favor. Una sonrisa de triunfo mal disimulado, la sonrisa del matón de colegio que cree haber doblegado a su víctima, se dibujó en sus labios. Como guste, señora. La puerta es ancha, como suele decirse. Quizás en otra ocasión, cuando disponga de algo más concreto que ofrecer, o cuando venga con una recomendación de verdadero peso de alguien que sí conozcamos y respetemos. Su tono era el de quien acaba de ganar una pequeña pero satisfactoria batalla, reafirmando su control sobre aquel pequeño feudo de exclusividad. Amara lo miró fijamente durante un instante que se sintió eterno. En sus ojos no había ira visible, ni resentimiento, sino una profunda y gélida decepción. Era el cansancio acumulado de luchar la misma batalla una y otra vez, en diferentes geografías, con diferentes interlocutores, pero siempre con el mismo trasfondo de prejuicio. El cansancio de que el color de su piel fuera un filtro opaco a través del cual se distorsionaba cualquier logro, se cuestionaba cualquier mérito, se menospreciaba cualquier ambición. ¿Cuántas veces más? Pensó con una punzada de dolor que intentó disimular. ¿Cuántas veces más tendré que demostrar que el negro de mi piel no es sinónimo de incompetencia, ni de falta de legitimidad, ni una invitación a la condescendencia? Sacó su teléfono móvil, un modelo de última generación, elegante pero sin ostentaciones innecesarias. Buscó un contacto en su agenda, uno que tenía memorizado para situaciones como esta. «Mateo», dijo en voz baja pero perfectamente audible cuando descolgaron al otro lado de la línea. «Creo que tu presencia sería extremadamente útil aquí, en el Círculo Platino. Salón Ámbar, para ser exactos. Sí, ahora mismo. Me temo que nuestra evaluación preliminar sobre la idoneidad cultural Consultores Alonso & Partners como posible objetivo de adquisición ha llegado a una conclusión bastante definitiva y lamentablemente predecible». Colgó la llamada sin esperar una respuesta explícita, sabiendo que Mateo comprendería la urgencia y el significado implícito de sus palabras. Javier Alonso Herrera la observaba con una mezcla de burla mal contenida y una incipiente curiosidad. «Llamando a los refuerzos, señora Diallo». «Vaya, vaya. ¿A quién piensa traer para impresionarme?» «Al embajador de su país para que presente una queja formal por la supuesta falta de cortesía española». Se rió entre dientes de su propio chiste. Un sonido hueco y profundamente desagradable que resonó en la quietud del salón. Amara no le dedicó ni una palabra, ni una mirada. Se limitó a esperar, su espalda perfectamente recta, su mirada perdida en uno de los aguafuertes de Goya que colgaban en la pared opuesta, donde figuras oscuras y grotescas parecían danzar en una bacanal de ignorancia y vanidad. La puerta del salón se mantuvo cerrada durante lo que parecieron unos largos e incómodos 3 minutos, un silencio cargado de la tensión no resuelta entre ellos dos, una tensión que casi podía cortarse con un cuchillo. Javier comenzó a moverse con una impaciencia creciente, consultando ostentosamente su reloj de oro cada pocos segundos, tamborileando con los dedos sobre el reposabrazos de una butaca cercana. Lucía, en la recepción exterior, tecleaba en su ordenador con una concentración que Amara sabía perfectamente que era fingida. Estaba segura de que la joven no se estaba perdiendo ni un solo detalle de lo que sus oídos alcanzaban a percibir desde el otro lado de la puerta entornada. Entonces la puerta del salón ámbar se abrió de nuevo, esta vez con menos estrépito, con una decisión silenciosa. Un hombre alto, de cabello entrecano, elegantemente peinado hacia atrás y vestido con un traje gris marengo de corte impecable. Curiosamente, Amara notó con una leve sonrisa interna, del mismo tejido y posiblemente el mismo sastre que el suyo, una coincidencia que no le pasó desapercibida, entró con paso firme y decidido.
Era Mateo Vega, director de operaciones globales de Dialotech Global, su más antiguo, leal y eficiente colaborador, el hombre que conocía sus pensamientos casi antes de que ella los formulara. Detrás de él, con el rostro visiblemente agitado y una palidez que contrastaba con el habitual tono saludable de su piel, venía el mismísimo director general del Círculo Platino, el señor Valcárcel en persona. Un hombre de considerable influencia en los círculos financieros de Madrid, a quien Amara solo conocía por las fotografías que solían aparecer en las páginas salmón de la prensa económica. Detrás de él, con el rostro visiblemente agitado y una palidez que contrastaba con el habitual tono saludable de su piel, venía el mismísimo director general del Círculo Platino, el señor Valcárcel en persona, un hombre de considerable influencia en los círculos financieros de Madrid, a quien Amara solo conocía por las fotografías que solían aparecer en las melas. La transformación de Javier Alonso Herrera fue instantánea, completa y casi cómica en su patetismo. Su arrogancia, aquella fachada de suficiencia que había exhibido con tanto aplomo apenas unos minutos antes, se evaporó como el rocío matutino bajo el sol implacable del desierto. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos se agrandaron hasta parecer dos platos al reconocer a Mateo Vega y, sobre todo, al percatarse de la presencia y la expresión sombría del señor Valcárcel. Se irguió torpemente con la rigidez de un muñeco de madera, intentando alisar una solapa imaginaria en su llamativa chaqueta azul eléctrico. «Señor director, don Mateo», exclamó Javier, y su voz, antes tan sonora y prepotente, ahora sonaba una octava más aguda, casi un falsete, y estaba impregnada de una untuosidad servil que resultaba casi repulsiva. «¿Qué? ¡Qué agradable e inesperada sorpresa! No los esperaba por aquí a estas horas, desde luego. Estaba precisamente atendiendo a esta señora». Hizo un gesto vago e impreciso hacia Amara, su anterior desdén ahora ahogado por una confusión nerviosa que le hacía tartamudear. Mateo Vega ignoró por completo la presencia y las palabras de Javier Alonso Herrera. Sus ojos buscaron inmediatamente a Amara en cuanto cruzó el umbral, y una leve sonrisa de alivio, comprensión y absoluta complicidad se dibujó en sus labios habitualmente serios. «Amara», dijo, y su voz, tranquila y llena de un profundo respeto, resonó con claridad en el salón. «Lamento muchísimo la tardanza. El tráfico en el Paseo de la Castellana estaba absolutamente imposible esta mañana. ¿Está todo en orden? ¿Ha sido productiva esta primera toma de contacto?» Se acercó a ella y le ofreció la mano, un gesto de saludo profesional, pero teñido de una calidez y una familiaridad que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. El señor Valcárcel, mientras tanto, se había precipitado hacia Amara con una expresión de profunda mortificación grabada en el rostro. «Seo diallo», exclamó, y su voz, normalmente firme y autoritaria, tembló ligeramente. Su rostro, habitualmente bronceado por el sol de los campos de golf, había adquirido un tono ceniciento. «Qué inmenso honor tenerla aquí, aunque sea de forma tan inesperada para mí. Le ruego que acepte mis más sinceras disculpas si ha habido alguna demora en atenderla, o si se ha producido algún desafortunado malentendido. Lucía en la recepción debería haberme informado de inmediato de su distinguida presencia. Javier». Se giró bruscamente hacia su empleado, y su voz, antes temblorosa, ahora era un trueno contenido, cargado de una furia helada. ¿Qué demonios significa todo esto? ¿Cómo es posible que la CEO de Dialotech Global, una de las empresarias más influyentes de Europa, esté esperando en este salón sin que yo tenga conocimiento de ello y, lo que es más grave, sin que se le dispensen las atenciones y el respeto que su posición y su persona merecen? Javier Alonso Herrera estaba lívido, su rostro una máscara de terror y desconcierto. Sus ojos desorbitados iban de Amara, que lo observaba con una calma implacable, a Mateo Vega, cuya expresión era de una fría desaprobación, y luego al semblante furibundo del señor Valcárcel, como un animal acorralado que busca desesperadamente una vía de escape. La mención clara y directa de CEO Diallo y la confirmación de Dialotech Global por parte de Mateo, y sobre todo del propio Valcárcel, unida a la referencia específica que Amara había hecho antes por teléfono sobre Consultores Alonso & Partners, la empresa que él mismo había cofundado con tanto esfuerzo y que ahora constituía el núcleo de las operaciones de asesoría financiera del Círculo Platino. Finalmente encajaron todas las piezas del rompecabezas en su cerebro,
con la fuerza demoledora de un mazazo. La mujer a la que había estado humillando con tanta displicencia durante los últimos 20 minutos, a la que había tratado como a una intrusa insignificante, como a una arribista sin contactos ni credenciales, era nada menos que la fundadora y máxima dirigente de una de las corporaciones tecnológicas más potentes y con mayor proyección de Europa. Una empresa con la que su propia consultora llevaba meses, incluso años, intentando conseguir una simple reunión a través de múltiples intermediarios y contactos de alto nivel. Una empresa cuya valoración bursátil se contaba en decenas de miles de millones de euros y cuya capacidad de inversión podría transformar radicalmente el futuro de Alonso & Partners. La mujer a la que había estado humillando con tanta displicencia durante los últimos 20 minutos, a la que había tratado como a una intrusa insignificante, como a una arribista sin contactos ni credenciales, era nada menos que la fundadora y máxima dirigente de una de las corporaciones tecnológicas más potentes y con mayor proyección de Europa. Una empresa con la que su propia consultora llevaba meses, incluso años, intentando conseguir una simple reunión a través de La magnitud de su error, de su ceguera, de su estúpido prejuicio, lo golpeó con una violencia inaudita. Yo no. Ella no dijo, no se identificó claramente, balbuceó Javier, las palabras atropellándose en su boca, buscando una excusa inverosímil, una justificación imposible. Su mirada suplicante, casi perruna, se posó en Amara, como si esperara de ella un milagro, una palabra de clemencia que lo salvara del abismo que se abría a sus pies. Señora Diallo, Seo Diallo, yo no tenía la menor idea. Si hubiera sabido quién era usted realmente, le aseguro que el trato habría sido completamente diferente. Amara lo miró, y por primera vez desde que Javier Alonso Herrera había entrado en el salón con su aire de superioridad, una emoción clara y definida se reflejó en sus ojos oscuros. No era ira ni desprecio, sino una tristeza fría, profunda, casi clínica. Era la tristeza de quien constata una vez más la persistencia de una enfermedad social que creía, o al menos esperaba, en vías de remisión. Ahí radica precisamente el problema fundamental, señor Alonso, dijo suavemente, pero cada una de sus palabras, pronunciada con una dicción perfecta, resonó en el silencio tenso y expectante del salón ámbar con la claridad de un cristal al romperse. Usted no debería necesitar saber quién soy yo, cuál es mi cargo o cuál es el saldo de mi cuenta bancaria para tratar a cualquier ser humano con un mínimo de cortesía elemental y profesionalismo básico. El respeto, señor Alonso, no debería ser una moneda de cambio que se concede o se retira en función del estatus percibido de su interlocutor. Debería ser la norma fundamental de cualquier interacción, la base sobre la que se construye cualquier relación civilizada, no la excepción que se otorga con cuentagotas a aquellos a quienes usted, en su particular escala de valores, considera suficientemente importantes para merecerlo. Se volvió con lentitud hacia el señor Valcárcel, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. El color había desaparecido de su rostro y sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente. Señor Valcárcel, como ya le habrá adelantado el señor Vega, tenía una cita debidamente agendada en sus sistemas para explorar, en nombre de Dialotech Global, una posible adquisición mayoritaria de consultores Alonso & Partners. Una operación que, como usted sin duda sabrá por los informes preliminares que nuestros equipos intercambiaron, implicaba una inversión inicial considerable y el diseño de una asociación estratégica a muy largo plazo, con el potencial de expandir significativamente sus operaciones a nivel internacional. Hizo una pausa deliberada, permitiendo que el peso y las implicaciones de sus palabras se asentaran plenamente en la mente del director general. Mi visita personal de hoy, sin el protocolo habitual de una CEO, era, en parte, para formarme una opinión directa y sin filtros sobre la cultura empresarial y los valores éticos que realmente se practican en su organización, más allá de los brillantes informes financieros y las presentaciones corporativas, impecablemente pulidas, que nos habían remitido. Mi visita personal de hoy, sin el protocolo habitual de una CEO, en parte para formarme una opinión directa y sin filtros sobre la cultura empresarial y los valores éticos que realmente se practican en su organización, más allá de los brillantes informes financieros y las presentaciones corporativas.
Sus ojos oscuros volvieron a posarse brevemente, con una frialdad implacable, en la figura encogida de Javier, que ahora temblaba visiblemente, incapaz de articular palabra. Su empleado estrella, el señor Alonso Herrera, continuó Amara, y había un sarcasmo helado en su voz que era más hiriente que cualquier grito o insulto directo. Ha sido extraordinariamente elocuente en su demostración. Me ha proporcionado una visión increíblemente clara y concisa de esos valores fundamentales en menos de 15 minutos. Una eficiencia realmente admirable, debo reconocerlo. Ha ahorrado a mi equipo semanas de análisis y due diligence. Mateo Vega dio un paso al frente, sosteniendo una delgada carpeta de cuero negro que contenía, presumiblemente, los documentos preliminares de la propuesta de adquisición. Señor Valcárcel, comenzó Mateo con un tono formal y desapasionado, el tono de quien comunica una decisión irrevocable. Dada la elocuente demostración de la cultura imperante en su empresa que la CEO Diageo ha tenido la desgracia de presenciar en primera persona esta mañana, me veo en la obligación de comunicarle formalmente que Diageo Tech Global rige con efecto inmediato y de forma irrevocable cualquier interés manifestado previamente en la adquisición de Consultores Alonso & Partners, así como en cualquier otra forma de asociación estratégica o comercial con el Círculo Platino o cualquiera de sus entidades afiliadas. Consideramos, como política corporativa innegociable, que los principios éticos fundamentales y el respeto básico entre las personas son la piedra angular de cualquier relación comercial exitosa y sostenible a largo plazo. Y lo que hemos presenciado hoy aquí, señor Valcárcel, es sencilla y lamentablemente inaceptable para nuestros estándares. El señor Valcárcel cerró los ojos por un instante, como si estuviera recibiendo un golpe físico directo en el plexo solar. Cuando los abrió de nuevo, su mirada hacia Javier Alonso Herrera era letal, desprovista de cualquier atisbo de compasión. Alonso, siseó, y su voz, normalmente potente y segura, era ahora apenas un susurro cargado de una furia contenida que resultaba aún más aterradora. Recoja inmediatamente sus efectos personales de su despacho. Está usted despedido con carácter fulminante. Su negligencia inexcusable, su arrogancia intolerable y su absoluta y pasmosa falta de juicio profesional nos han costado. Dios mío, ni siquiera puedo empezar a cuantificar lo que nos ha costado. Nos ha costado una oportunidad que podría haber definido el futuro y la expansión de esta firma durante la próxima década, quizás más. Se pasó una mano temblorosa por la frente, secándose un sudor frío que no existía. Salga de mi vista, ahora mismo, y no vuelva a poner un pie en este edificio. Javier Alonso Herrera pareció encogerse sobre sí mismo aún más, si tal cosa era posible. Abrió la boca para intentar decir algo, quizás una última y desesperada súplica de clemencia, pero las palabras no le salieron, ahogadas por la magnitud de su desastre. Con los hombros hundidos, el rostro desencajado y la mirada perdida en el vacío, dio media vuelta con la torpeza de un autómata y salió del salón ámbar con la misma rapidez con la que había entrado apenas media hora antes. Aunque esta vez su característica arrogancia había sido completamente reemplazada por una humillación aplastante y definitiva. El eco de sus pasos apresurados y arrastrados sobre el mármol pulido del pasillo fue el único sonido que rompió el silencio denso y opresivo durante un largo e incómodo momento. Amara observó su partida sin ninguna traza de triunfo o satisfacción en su expresión. Solo una profunda lasitud, el cansancio de quien ha librado demasiadas batallas innecesarias. Se dirigió entonces al señor Valcárcel, quien seguía visiblemente afectado, intentando recomponer la compostura. Lamento sinceramente que las cosas hayan tenido que llegar a este punto, señor Valcárcel. No era mi intención provocar una crisis de esta naturaleza, pero quizás, solo quizás, esto sirva como una dolorosa lección. Una lección muy cara, me temo, para todos los implicados. No se disculpe usted, CEO Diageo, murmuró Valcárcel, y en su voz había una nota de genuino arrepentimiento. La responsabilidad es enteramente nuestra, mía, en última instancia, por permitir, por acción u omisión, que una cultura tan tóxica y tan alejada de los verdaderos valores que pretendemos defender echara raíces en el corazón de mi propia organización. La miró entonces con una nueva clase de respeto, uno que iba más allá de su título o la valoración de su empresa, un respeto teñido de una amarga desesperación. No hay,
No hay absolutamente nada que pueda yo decir o hacer en este momento para que reconsidere su decisión. ¿Alguna garantía, algún compromiso personal? Amara negó con la cabeza, un movimiento suave pero absolutamente inflexible. Hay decisiones, señor Valcárcel, que una vez tomadas, basadas en principios fundamentales, no tienen vuelta atrás. Esta es una de ellas. El capital financiero puede reconstruirse con el tiempo. Las estrategias de negocio pueden rediseñarse y adaptarse. Pero la confianza, especialmente la confianza en la integridad ética de un socio potencial, una vez que se rompe de una manera tan flagrante como ha sucedido hoy, es un bien extremadamente frágil y muy difícil, si no imposible, de restaurar plenamente. Hizo un leve y elegante gesto de despedida con la mano. Le deseo sinceramente la mejor de las suertes en el futuro. Al salir del salón ámbar, seguida de cerca por Mateo Vega, su mirada se cruzó inevitablemente con la de Lucía Fernández en el mostrador de recepción. La joven tenía los ojos muy abiertos como platos, y en su expresión se leía una mezcla de asombro, incredulidad y quizás un punto de admiración temerosa. Amara se detuvo un fugaz instante frente a su puesto de trabajo. «Gracias por el agua que me ofreció antes, Lucía», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírla. «Y gracias también por su profesionalidad y su discreción. A veces, en entornos como este, los pequeños gestos de simple y llana decencia humana son los que más brillan en medio de la oscuridad». Le dedicó una casi imperceptible sonrisa, un gesto de reconocimiento, antes de continuar con paso firme hacia la imponente puerta de salida del club. Lucía solo pudo asentir con la cabeza, sin palabras, mientras observaba alejarse a aquella mujer extraordinaria. Ya en el interior del coche, un elegante sedán eléctrico de líneas depuradas y color antracita, que no buscaba llamar la atención, pero que escondía bajo su capó la última tecnología en seguridad, comunicaciones y conducción autónoma. Amara Diallo se reclinó por fin en el asiento de cuero flexible y cerró los ojos por un momento. El silencio hermético y climatizado del vehículo era un bálsamo reconfortante después de la tensión vivida. «Un día más en la oficina, ¿verdad, jefa?», comentó Mateo con una leve sonrisa cargada de ironía, aunque en el fondo de sus ojos grises se reflejaba una genuina preocupación por ella, por el desgaste emocional que estos episodios inevitablemente le provocaban. Amara abrió los ojos y contempló el majestuoso perfil del Palacio de Cibeles, mientras el coche se deslizaba con suavidad por el asfalto de la calle de Alcalá. Un dinosaurio menos en el ecosistema, mi querido Mateo. Uno menos que podrá seguir esparciendo su veneno. Quedan muchos, demasiados, lo sé muy bien, pero hoy, al menos, hemos neutralizado a uno. Suspiró profundamente, un sonido que pareció liberar una parte de la tensión acumulada. Es agotador, ¿sabes? Hay días en que me pregunto si realmente merece la pena seguir librando estas pequeñas y constantes batallas, una y otra vez, contra la estupidez y el prejuicio. Cada una de ellas cuenta, Amara, cada una, respondió él con una convicción tranquila pero inquebrantable, la misma convicción que lo había mantenido a su lado durante casi 15 años, desde los inicios inciertos de Dialotech. Cada vez que te enfrentas a esto, cada vez que te niegas a mirar hacia otro lado y no lo dejas pasar sin consecuencias, cambias algo. Quizás no cambias el mundo entero de golpe, eso es una utopía. Pero sí cambias, de forma tangible, el pequeño rincón del universo donde sucede. Y, lo que es más importante, sientas un precedente, demuestras que hay otra forma de hacer las cosas. Ella asintió lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Tienes toda la razón, como casi siempre. Una nueva determinación, una energía renovada, comenzó a reemplazar el cansancio en sus facciones nobles. La cultura fundacional de Dialotech Global se construyó desde el primer día sobre los pilares irrenunciables del respeto mutuo, la inclusión real y la meritocracia pura y dura. Y usaremos nuestro capital, nuestra creciente influencia en los mercados, no solo para obtener beneficios económicos, que también, sino para asociarnos preferentemente con aquellas empresas y aquellos líderes que compartan esos mismos valores. Para ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a que esos pequeños rincones de decencia y progreso se expandan y se conecten entre sí, hasta formar una red lo suficientemente fuerte como para cambiar el paradigma. Miró a Mateo, y una chispa de entusiasmo,
la misma que lo había cautivado cuando ella le presentó su primer y audaz plan de negocio en una servilleta de papel en una cafetería de Barcelona, volvió a brillar en sus ojos oscuros. ¿Recuerdas aquella startup de tecnología agrícola sostenible que visitamos en Extremadura hace unos meses? Aquella fundada y dirigida por esas dos ingenieras agrónomas increíblemente brillantes y comprometidas, a las que nadie en el sector tradicional parecía tomar en serio. Mateo sonrió ampliamente. Imposible olvidarlas. Su proyecto sobre agricultura regenerativa y uso eficiente del agua era sencillamente revolucionario. Exacto, afirmó Amara con una sonrisa que ahora sí era genuina y luminosa. Quiero conocerlas de nuevo. Prepara una visita para la semana que viene. Dile a nuestro equipo de capital riesgo que agilice el análisis de su plan de expansión. Vamos a invertir en futuro, Mateo. En el futuro que queremos y necesitamos construir. Un futuro donde el talento, la visión y la integridad pesen infinitamente más que el color de la piel, el género, el origen o las conexiones heredadas. Mientras el coche eléctrico se deslizaba con la suavidad de una alfombra mágica por el complejo entramado de calles de un Madrid vibrante y contradictorio, Amara Diallo contemplaba la ciudad con una mirada renovada. Cada edificio histórico, cada rostro anónimo que cruzaba la calle representaba una historia única, una vida llena de sueños y desafíos. Algunas de esas historias eran de éxito rotundo, otras de lucha constante y silenciosa. La suya propia, lo sabía bien, era una compleja amalgama de ambas cosas. Y aunque la batalla diaria contra la ignorancia, la arrogancia y el prejuicio era larga, a menudo ingrata y emocionalmente costosa, cada paso firme hacia adelante, cada decisión valiente basada en principios inquebrantables, no era solo una pequeña victoria personal o empresarial, sino un ladrillo más, sólido y bien colocado en la lenta pero inexorable construcción de ese futuro diferente al que aspiraba. Un futuro donde la única medida válida del valor de una persona fuera, simple y complejamente, su irrenunciable humanidad. Y en esa ardua pero ilusionante construcción ella sabía, con una certeza que le nacía del alma, que cada esfuerzo individual, por pequeño o insignificante que pudiera parecer en el gran esquema de las cosas, contaba enormemente. El camino era arduo, sin duda, pero la recompensa, un mundo un poco más justo, un poco más respirable para todos, lo valía todo, absolutamente todo.